Ahí estamos grabando. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos y todas, ¿cierto? A esta segunda instancia sincrónica en el marco del módulo asociado a la neurorehabilitación basada en la evidencia. Ya la semana pasada vimos algunos tópicos y contextualizamos el contexto del módulo. Y la idea es que ahora podamos seguir profundizando en esa temática. Entonces, considerando que vamos a seguir profundizando en esa temática, el día de hoy lo que voy a hacer básicamente se relaciona con explicar algunos conceptos acá en la pizarra. Y esos conceptos se relacionan con la variabilidad del movimiento en relación a percibir dolor agudo o crónico. Y esto es muy interesante porque, por un lado, nosotros habíamos comentado la semana anterior que el sistema nervioso existe única y exclusivamente porque nos movemos. Si no nos moviéramos, no tendríamos por qué tener la dicha de tener un sistema nervioso. Y es ahí que como provocación auditiva yo les planteo, ¿ustedes recuerdan algún hito o algún suceso de su infancia? ¿Cuál es el hito o suceso que recuerdan de sus primeros años de vida? Si alguien pudiese relatar lo que recuerda cuando tenía un año, ¿alguien tiene recuerdo de cuando tenía un año? ¿O cuando tenía dos? ¿O cuando tenía tres? ¿O cuatro? ¿O cinco? ¿Tiare? No, profe, no me acuerdo en verdad. Pero, ¿cuál es el recuerdo que se le viene a la mente ahora más antiguo, por decirlo de alguna manera? ¿Cuántos años tenía y que usted pueda verbalizarlo con autoridad eventualmente? ¿De los seis, de los siete, de los ocho? ¿De los 9 años? ¿10 años? ¿Alguien tiene algún recuerdo de su infancia que lo pudiese verbalizar? El recuerdo más antiguo, o sea, de los primeros años de edad. ¿Qué edad tenía? Y verbalice su recuerdo. Camila, Felipe, Joelí, espero haberlo pronunciado bien. Loreto, Pamela, Tamara, Tiare. ¿Algún recuerdo de sus primeros años de vida? Quizás no del año o de los 2 años. Yo tengo recuerdo de los 4 o 5 años. ¿Alguien tiene algún recuerdo de esa etapa de su vida? Hola, profe. Hola, Joelí. Profe, yo también recuerdo desde los 4. ¿Y qué recuerda desde los 4? Me acuerdo principalmente en mi primer día de clase, que mis Ya, papás me fueron a interesante. dejar. Me Fue acuerdo, impactante, ¿cierto? tengo como ideas vagas y como imágenes cuando me fueron a dejar y mi mamá me miraba detrás de una ventana. Mira, es muy interesante lo que acabas de verbalizar porque de una u otra forma se establece que el sistema nervioso existe única y exclusivamente porque nos movemos. Y eso no es casual con los recuerdos, porque se asume que uno establece recuerdos cuando los patrones de movimiento ya están almacenados de manera relativamente estable. Y eso ocurre entre los 3 y los 4 años. Por lo tanto, si asumimos que el sistema nervioso existe porque nos movemos, la memoria, que lo comentó David en algún momento, se consolida y si lo relacionamos con los patrones de movimiento, por ejemplo, la marcha, el patrón de marcha maduro se adquiere entre los 3 y los 4 años. Y no es casual que uno tenga recuerdos de esa etapa de su vida. Y es en ese contexto que nosotros a continuación vamos a eh, intentar dilucidar
en el marco del contexto a partir del cual desarrollamos este módulo, ¿cierto? Como excusa, bajo el paraguas de la práctica basada en la evidencia, ¿cómo nos movemos en el marco del dolor? Entonces, en primer lugar, vamos a establecer una articulación, cualquiera sea esta. Puede ser el codo, por ejemplo. Si nosotros consideramos el codo y asumimos que en esta posición el codo se encuentra en cerca de 45 grados de flexión, porque ahí están los 45 grados, ¿cierto? Yo podría decir que la articulación del codo tiene infinitas soluciones para llevar a cabo una tarea. Usted dirá, pero, profe, ¿por qué infinitas soluciones? Y el rango de movimiento de la articulación del codo es finito, ¿cierto? Claro, uno podría decir que el rango de movimiento de la articulación del codo va de 0 grados a 140 grados. Entonces, ¿por qué es infinito? Básicamente porque, por ejemplo, entre 0 y 1 grado, la mitad es 0,5. Entre 0 y 0,5, la mitad es 0,25. Entre 0 y 0,25, la mitad es 0,125. O sea, siempre yo voy a encontrar una solución o un movimiento para llevar a cabo una tarea. Y es por eso también que es posible verbalizar que el movimiento tras cada repetición es distinto. El movimiento tras cada repetición es diferente. Nosotros tenemos infinitas soluciones para poder llevar a cabo una tarea en función de un contexto determinado. Por ejemplo, si ustedes en este minuto desean tomar un objeto del lugar en el cual se encuentran, uno generalmente utiliza cierto rango de movimiento para llevar a cabo esa tarea. Y ese rango de movimiento nosotros lo vamos a delimitar de esta manera. ¿Qué quiere decir eso? Que este es el rango que usted utiliza de la articulación del codo para poder llevar a cabo esa tarea que eventualmente puede ser el alcance de un objeto. Y esto es normal, ¿cierto? Contextualicemos esto a lo que ocurre en el contexto de un tejido. Uno de los tejidos que es más menospreciado generalmente es el cartílago. Por lo tanto, voy a ejemplificar esto con el cartílago. Podría ejemplificarlo con cualquier otro tejido, pero me voy a dar el tiempo a hacerlo con el cartílago. Ahí está el cartílago. Aquí está el tejido óseo subcondral. Y el cartílago tiene una célula que se denomina condrocito. Vamos a humanizar al condrocito. Y el condrocito sintetiza los productos de la matriz de este tejido, que eventualmente hacen referencia al colágeno, que se dispone formando arcos. O sea, el condrocito sintetiza este colágeno. Pero también en el cartílago encontramos proteolicanos, que tienen ramificaciones laterales con cargas negativas. Y aquí eventualmente hay otro proteolicano, y aquí hay otro proteolicano, y aquí hay otro proteolicano. Pero también en el cartílago, por ejemplo, hay agua. Y es en función de esto que es posible verbalizar que la interacción
físico-química de los componentes del cartílago permite transferir cargas, soportar cargas y disipar cargas. Pero antes de profundizar en eso, yo les podría preguntar, si asumimos que la célula que se encarga de sintetizar los productos de la matriz de este tejido, que en este caso es el cartílago, y la célula encargada de sintetizar los productos de la matriz es el condrocito, y el condrocito sintetiza eventualmente proteoglicanos y también sintetiza eventualmente colágeno. Yo perfectamente les podría preguntar, ¿cuál es el input o qué requiere el condrocito para sintetizar colágeno y proteoglicanos? Y así la interacción físico-química de estos componentes permita que este tejido cumpla su función asociada a transferir, soportar y disipar las cargas. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué requiere el condrocito para sintetizar los productos de su matriz? ¿Qué necesita? Con respecto a lo que estábamos hablando, se me ocurre que puede ser movimiento. Exacto, carga mecánica. Requiere básicamente carga mecánica. O sea, requiere que usted estimule a este tejido con movimiento, con carga mecánica. Y si asumimos que el sistema nervioso existe única y exclusivamente porque nos movemos, no solo el sistema nervioso, sino que también cada uno de nuestros tejidos. Cuando un usuario está postrado, no solo evoluciona con problemas mecánicos, sino que también evoluciona con problemas cognitivos. Por lo tanto, esa lógica ocurre también en los distintos tejidos. Si yo no me muevo, no estimulo a la célula que conforma la matriz de ese tejido para que sintetice los productos de la matriz y así la interacción físico-química de los productos de esta matriz permita que ese tejido cumpla su función, haciendo alusión a la capacidad de transferir, soportar y disipar las cargas. Ahora bien, ¿a qué me refiero con la interacción físico-química? Acabamos de establecer que el colágeno se dispone formando arcos y debido a la carga mecánica, este arco se tiende a aplanar. ¿Qué consecuencia macroscópica genera este aplanamiento del tejido? Básicamente lo que genera es que aumenta el área disponible para repartir la carga, lo cual en el contexto del cartílago se manifiesta de esta manera. Hay un aumento de la superficie y acá hay otro aumento de la superficie. Por lo tanto, si el área aumenta y nosotros consideramos la fórmula presión es igual a fuerza partido por área, si el área aumenta, ¿qué pasará con la presión en cada punto? Si el área disponible para repartir la carga aumenta, ¿qué pasará con la presión que se genera en cada punto de la superficie del tejido que estamos analizando? ¿Qué ocurre? ¿La presión aumenta o la presión disminuye? Vamos, juéguesela. ¿La presión aumenta o la presión disminuye?
¿Aumenta? Ejemplo, si yo tengo que la fuerza va a permanecer constante, una fuerza de 10, que es la carga que aplico sobre el tejido, y yo tengo un área de 5, en comparación a un contexto en el cual tengo una fuerza de 10 y un área de 2. 10 dividido en 5 es 2, 10 dividido en 2 en 5. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando el área disponible para repartir la carga aumenta? ¿Qué pasa con la presión en cada punto? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Perfecto. La presión en cada punto del tejido disminuye. ¿Y eso será bueno o malo para el tejido? Es bueno. ¿Por qué será bueno? Porque disminuye la probabilidad de que ese tejido se dañe. Perfecto. ¿Qué pasa con el proteolicano? Tiene ramificaciones laterales con cargas negativas. Eso genera un campo eléctrico. Y sabemos que cuando dos cargas del mismo signo se aproximan, eso genera una fuerza de repulsión. Por lo tanto, eso contribuye, hace que se mantenga la forma del proteolicano, en donde si consideramos que existe una carga mecánica sobre este tejido, que va a tender a disminuir el espacio entre estas ramificaciones laterales, pero considerando de que existe una carga negativa que se aproxima a una carga negativa, existe una fuerza de repulsión que contribuye a mantener la forma de este glucosaminglicano, y si contribuye a mantener la forma, también se contribuye a mantener la forma del cartílago, y por lo tanto este tejido puede soportar las cargas, transferir las cargas hacia la estructura inmediatamente inferior, y también puede disipar las cargas. Por si fuera poco, nosotros acá también tenemos agua. La configuración molecular del agua es H2O. Otra forma de hacer alusión a lo mismo sería que tengo la molécula de oxígeno y la molécula de hidrógeno, en donde el hidrógeno queda positivo y el oxígeno queda negativo. ¿Por qué ocurre eso? Recordemos la tabla periódica. Está el hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón, potasio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, arsénico, selenio, bromo, cristal, rubidio, estroncio, en fin. Lo interesante de esto es que la electronegatividad, la capacidad de atraer electrones, aumenta de esta forma, entendiendo que el flúor es el elemento más electronegativo. ¿Y quién está al lado del flúor? El oxígeno. Por lo tanto, lo que ocurre es que el oxígeno atrae los electrones del hidrógeno, y es por eso que queda con carga negativa y el hidrógeno queda con carga positiva. Por lo tanto, el proteolicano que tiene carga negativa atrae la parte positiva de la molécula de agua, en lo que se considera como una fuerza de atracción, y eso permite que el agua se mantenga dentro del cartílago, evitando que salga, con el objetivo de que este tejido cumpla su función, que es transferir
soportar y disipar las cargas. Por otro lado, eventualmente el agua se mueve entre medio de el colágeno, del proteolicano, del condrocito, y eso genera una fuerza de roce. Por lo tanto, cuando yo hablo o me refiero a la interacción físico-química de los componentes del tejido, me refiero a estas fuerzas de repulsión, a esta fuerza de atracción, a esta fuerza de roce, a este aumento del área disponible para repartir la carga, que va a permitir que este tejido pueda transferir, soportar y disipar las cargas. Pero ¿cuál es el input para que el condrocito sintetice los productos de la matriz y así la interacción físico-química pueda favorecer que se cumpla el rol de este tejido? El input es el movimiento. Perfecto. Veamos qué pasa ahora en relación a una de las clasificaciones del dolor. Una es la cronológica, que habla de dolor agudo, menor a 3 meses, y otra es el dolor crónico, mayor a 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque los científicos colocaron en línea todos los tejidos: la piel, el músculo, el tendón, el hueso, el sistema nervioso, la cápsula, la fascia, la piel, y dijeron: los tejidos demoran en promedio 3 meses para recuperarse, para remodelarse. Pero es un promedio. Y como dijo Nicanor Parra, tengo 2 marraquetas. Usted se come 2 y yo ninguna. ¿Cuánto es el promedio? 1. Pero alguien no comió. Por lo tanto, los 3 meses son totalmente cuestionables desde el punto de vista cronológico. Pero independiente de eso, pensemos que usted se enfrenta a un usuario que lleva 2,5 meses de evolución de una condición de salud que le implicó percibir dolor y que esa condición de salud se ha mantenido en el tiempo. Por lo tanto, usted debe identificar qué ocurre con el movimiento de esa persona en función de percibir un dolor que tiene una extensión menor a 3 meses. Pensemos en una persona que tiene 2,5 meses de percepción de dolor en un segmento articular en particular. Y yo le pregunto, ¿qué pasará con la variabilidad motora? ¿Qué es la variabilidad? Son las soluciones que yo tengo para llevar a cabo una tarea. Y entendiendo que el movimiento tras cada repetición no es idéntico, sino que hay cierta variabilidad, la pregunta va enfocada a ¿qué ocurrirá cuando tengo dolor agudo? Pensemos en un dolor agudo con un tiempo de evolución de 2,5 meses. O sea, los 2,5 meses. ¿Qué pasará con la variabilidad motora del movimiento de ese sujeto en comparación a alguien que tiene dolor crónico? Por lo tanto, lo opuesto a lo que usted verbaliza en el dolor agudo va a ocurrir en el dolor crónico. ¿Y por qué? ¿Qué se le ocurre? Permítame escucharlo y escucharla porque en la medida que yo lo escuche, eso me favorece la modulación de mi discurso. ¿Qué pasará con una persona que tiene dolor agudo en un segmento corporal? Pero ese dolor tiene una evolución menor a 3 meses, por lo tanto estamos hablando de agudo. ¿Qué pasará con la variabilidad de movimiento? ¿Aumentará o disminuirá? ¿Y por qué? Insisto, la respuesta que usted me dé va a implicar que lo opuesto es lo que va a ocurrir cuando la persona tiene dolor crónico, por ejemplo. ¿Qué se le ocurre? Profe, yo creo que en el dolor agudo se podría mantener porque no está generando movimiento debido al dolor. Pero Y en, asumamos que lleva 2 meses y medio con dolor. ya, Asumamos eso, ¿cierto? Eh, si asumimos eso y han pasado 2 meses y medio, y si yo le pregunto a usted, por ejemplo, una persona que percibe dolor
y que eventualmente es la fuente económica de su hogar. ¿Qué intenta hacer? Mantener la función, ¿cierto? Pero tiene un daño en una estructura, pero intenta mantener la función. Entonces esa persona empieza a compensar. Y en función de esa compensación, eso implicará que aumenta la variabilidad o que disminuye la variabilidad, entendiendo de que lo que usted me diga que ocurre en el dolor agudo, lo opuesto ocurrirá en el dolor crónico. Podría ser que aumenta en el agudo y disminuye en el crónico. Exactamente. O sea, podríamos decir que en el marco del dolor agudo, la variabilidad de movimiento aumenta. O sea, ¿y por qué aumenta? Si esa es la gran inquietud, ¿cierto? ¿Por qué aumentará? Aumenta básicamente porque yo intento buscar una estrategia que me permita mantener la función, pero con la menor percepción de dolor posible. Y eso se asocia básicamente a un aumento de la variabilidad motora. O sea, yo busco nuevas estrategias de movimiento que, insisto, me permitan mantener la función, pero con la menor percepción de dolor posible. Pero, ¿qué pasará cuando tengo dolor crónico? Que desde el punto de vista cronológico hablamos de un tiempo mayor a 3 meses. La variabilidad motora disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque ya encontré la forma de moverme, pero con la menor percepción de dolor posible. O sea, en el contexto del dolor crónico representado por este paralelepípedo de color rojo, la variabilidad motora disminuye. O sea, tras cada repetición me muevo de una manera relativamente estereotipada, de una manera relativamente similar. Y eso se asocia a una disminución de la variabilidad. ¿Y qué impacto tendrá el hecho de que la variabilidad motora disminuya? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Qué pasará con el hecho de que la variabilidad disminuya? O sea, de que cada vez que me muevo, me empiezo a mover de manera relativamente estereotipada, de manera relativamente similar. ¿Qué pasará? Lo voy a representar a continuación. Imaginemos que hacemos un corte transversal del cartílago articular. Ahí está el corte transversal. Por lo tanto, lo que yo hago es básicamente exponer el área de sección transversal de este tejido. Si nosotros asumimos también por defecto de que el cartílago articular tiene distintas densidades, que la densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen. Hay zonas que son más densas, hay zonas que son menos densas, hay zonas que tienen una densidad intermedia, como diría un amigo, es amarilla esa zona. ¿Cómo se ha desprestigiado el color amarillo, hijo? Terrible. Hay zonas que no son ni lo uno ni lo otro, en esas personas hay que desconfiar. Entonces, asumimos que la densidad es heterogénea. Pero, ¿qué pasaría si es que la variabilidad motora disminuye? ¿Qué pasaría si es que yo, en el contexto de percibir dolor crónico, porque el dolor persiste por un tiempo mayor a 3 meses, bajo la lógica de la clasificación cronológica, qué pasaría con la variabilidad? Lo que ocurriría es que yo me empiezo a mover de manera estereotipada y por lo tanto el área disponible para repartir la carga se empieza a reducir. Si bien inicialmente yo ocupaba toda esta área en función de mi rango de movimiento y de mi variabilidad motora normal, lo que empieza a ocurrir es que paulatinamente la variabilidad al disminuir, yo empiezo a sobrecargar una zona reducida del tejido que está en juego.
Por lo tanto, ¿qué ocurrirá si es que el área disponible para repartir la carga disminuye? Y si nosotros asumimos la fórmula presión es igual a fuerza partido por área. ¿Qué ocurre con la presión en cada punto si es que el área disponible para repartir la carga disminuye? ¿Qué ocurrirá con la presión en cada punto? ¿Qué pasará con la presión en cada punto? ¿Aumentará o disminuirá? ¿Aumenta? Exactamente. Porque si el área disponible para repartir la carga disminuye, ejemplo, si yo tengo una fuerza de 10 y un área de 2, la presión es 5. Olvidémonos de la unidad. Pero si yo aplico una fuerza de 10 o una carga de 10, pero el área es 5, la presión sería 2. O sea, cuando la presión, o perdón, cuando el área disminuye, eso va a impactar en que la presión en cada punto va a aumentar. Por lo tanto, eso podría traer como consecuencia que aumente la probabilidad de que en esa zona se genere más daño. ¿Qué intento expresar? De que en una persona con dolor crónico, considerando que la variabilidad motora disminuye, por lo tanto me empiezo a mover de manera estereotipada, por lo tanto, eventualmente, considerando que me empiezo a mover de manera estereotipada, lo que ocurre es que el área disponible para repartir la carga va a disminuir y eso va a impactar en que la presión en cada punto va a aumentar. Y si la presión aumenta, quiere decir que aumenta la probabilidad de que se genere más daño. Por lo tanto, en una persona con dolor crónico, tengo un primer mecanismo periférico que contribuye a que ese tipo de usuarios presenten un daño sistemático y reiterado en el tiempo, lo cual desde el punto de vista sensorial va a contribuir a que siga aumentando la percepción del dolor, pero este es un mecanismo periférico. ¿Qué ocurrirá a nivel central? Segundo mecanismo, sistema nervioso central, pero nos vamos a enfocar en primera instancia en la médula espinal. Asumamos lo siguiente. Si yo tengo acá la superficie de la piel y me enfrento a un estímulo cortopunzante, que básicamente esto es un estímulo mecánico, no es un estímulo doloroso, porque señalamos que el dolor es un constructo del cerebro, es una experiencia, la respuesta a una amenaza, es una percepción, es un síntoma. Y bajo esa premisa, la percepción de dolor involucra que este estímulo sensorial se tenga que integrar con el componente cognitivo y emocional en función del contexto que yo estoy experimentando y que se está manifestando este estímulo mecánico, químico, térmico, que está eventualmente estimulando a una terminación nerviosa libre, que es el receptor de la nocicepción, y que ese receptor envía un potencial de acción y pasa por la médula y después a través de una vía nociceptiva, entendiendo la vía nociceptiva como el componente sensorial del dolor. Por lo tanto, yo puedo decir que no existe la vía del dolor, porque para percibir dolor esta información tiene que llegar a nivel cortical y subcortical y activarse lo que nosotros conocemos como la neuromatrix, que es un conjunto de circuitos corticales y subcorticales que se activan para poder experimentar la experiencia dolorosa. Y es en ese marco que esta terminación nerviosa libre es estimulada por sustancias
que van a activar esta terminación nerviosa libre o que la van a sensibilizar. Cuando hablamos de que una sustancia sensibiliza a un receptor, me refiero a que le bajo el umbral. Por lo tanto, eso impacta en que requiero menos estímulo para que se genere un potencial de acción. Este potencial de acción se transmite a través de una fibra aferente primaria, que puede ser A delta o C, y llega al asta dorsal de la médula espinal. Vamos a hacer aquí la médula espinal, un corte transversal. Esto llega al asta dorsal, particularmente llega a la lámina 1, lámina 2 o eventualmente la lámina 5. Y lo que vamos a hacer ahora es un zoom a esta región. Analicemos en primera instancia qué ocurre en contextos normales. Insisto, esta fibra que transmite la información nociceptiva puede ser A delta o C. ¿Qué ocurre en contextos normales? Aquí está la terminal sináptica de una fibra aferente primaria delta o C. Y aquí está la neurona de proyección, que es la neurona que se encuentra en la médula espinal. Y es una neurona nociceptiva específica, que está en la lámina 1-2, o una neurona de rango dinámico amplio, que eventualmente está en la lámina 5. Entonces, en condiciones normales, viene este potencial de acción, genera que un receptor de calcio deje entrar calcio, y eso favorece a que la vesícula con el receptor glutamato se trasloque a la membrana y se libere glutamato a la intradura para que eventualmente un receptor AMPA se una con el glutamato y permita la entrada de sodio, y así el interior de la neurona salga positivo y se siga transmitiendo un potencial de acción hacia estructuras corticales y subcorticales, como la que voy a mostrar a continuación. Por lo tanto, esta información, insisto, puede decursar al área contralateral o seguir por el mismo hemicuerpo, viaja hacia centros superiores, llega a una estructura intermedia que se denomina tálamo, que es un centro de relevo, y esta estructura se encarga de enviar los mensajes a las distintas regiones de la corteza y áreas también subcorticales, que van a interpretar este fenómeno sensorial como dolor. Pero, ¿qué ocurre cuando este estímulo nociceptivo se mantiene en el tiempo? Por distintas razones. Por descuido. Tuvo una lesión en una articulación, por ejemplo, a nivel de rodilla, siguió practicando sus actividades deportivas de manera cotidiana y luego su percepción de dolor aumentó y no pudo moverse. Y si a eso le sumamos que este sujeto está teniendo problemas en su hogar desde el punto de vista emocional y que está cursando con un cuadro depresivo que lo tiene lábil cognitivamente, eso implica o eso tiene una alta probabilidad de que este cuadro evolucione de manera crónica y por lo tanto que el dolor se haga crónico. ¿Y qué impacto tiene eso? De que el interior de la neurona de proyección se empieza a hacer tan positivo que entra en juego un receptor que se denomina NMDA, N-metil de aspartato. ¿Y qué va a implicar el hecho de que la neurona de proyección, o sea, la neurona que está en la médula, se haga más positiva?
Generalmente este receptor NMDA está cubierto por un ion magnesio, pero cuando se hace tan positivo al interior de la neurona que está en la médula, este ion magnesio sale disparado, por lo tanto se une el glutamato y deja entrar lo que no queremos a la neurona de proyección, que es calcio. Cuando entra calcio a través de una proteína quinasa como la CAMK2, contribuye a fosforilar el receptor AMPA. ¿Qué significa que lo fosforile? Que le entrega energía, ATP, y por lo tanto el receptor AMPA ahora se mantiene abierto desde la médula espinal. La pregunta sería, ¿requiere un estímulo desde la periferia para que el receptor que está en la médula se abra y se siga transmitiendo un potencial de acción pronoreceptivo? Ya no. Peor aún, el calcio favorece que otros receptores AMPA que están en el axoplasma de la neurona que está en la médula se trasloquen a la membrana y por lo tanto sigue aumentando la probabilidad de que eventualmente entre más sodio a la neurona de proyección, se haga más positiva y se siga transmitiendo este potencial de acción pronoreceptivo. Por si fuera poco, debido al calcio que entró a la neurona que está en la médula, se generan sustancias que tienen un rol retrógrado, como el óxido nítrico y la prostaglandina. Y lo que hacen estas dos sustancias es bloquear al receptor de calcio en la neurona aferente primaria. Por lo tanto, se impiden que entre calcio, no se trasloca la vesícula y no se libera glutamato. Pero la gran pregunta es, considerando todo este cuadro, en donde ahora el problema está en el asta dorsal de la médula espinal, en donde tengo más receptores AMPA, en donde eventualmente el receptor AMPA se fosforila o le entrego energía desde el asta dorsal de la médula espinal. Ahora requiere un estímulo desde la periferia para que se siga transmitiendo un potencial de acción pronociceptivo en la médula espinal. Ya no lo requiero, porque ahora el problema está en la médula. Esto es lo que nosotros denominamos como un bucle de reexcitación. Esto es lo que nosotros denominamos como sensibilización central. Y esto es lo que nosotros denominamos en primera instancia como cambios plásticos tempranos. Si esto se mantiene en el tiempo por más de 6 meses, evolucionamos a cambios plásticos tardíos. ¿Y qué impacto tiene eso? De que ahora la maquinaria metabólica pronociceptiva se comienza a sintetizar en una mayor cuantía. Yo sintetizo mayor cantidad de receptores NMDA. Yo sintetizo mayor cantidad de receptores AMPA. Por lo tanto, la probabilidad de que se siga transmitiendo un potencial de acción pronociceptivo desde la médula espinal hacia estructuras corticales y subcorticales aumenta. Por lo tanto, ahora, cuando han transcurrido más de 3 meses, da lo mismo lo que ocurra en la periferia. Porque ahora el problema, ¿dónde está? En la médula espinal. Y si a eso le sumamos que eventualmente en la periferia puede haber una fuente de nocicepción, quiere decir que todo este fenómeno de sensibilización central, de cambios plásticos tempranos y de cambios plásticos tardíos, que involucra este último un aumento de la síntesis de la maquinaria metabólica pronociceptiva, va a condicionar que exista una permisividad para los inputs que eventualmente a nivel cortical y subcortical pueden ser percibidos como dolor. Esto es lo que nosotros conocemos como cambios plásticos. Aquí hay una disfunción. Desde el punto de vista neurofisiológico, cuando hablábamos de que existía el dolor nociceptivo, neurogénico y neuropático en la nomenclatura antigua, o nociceptivo, neuropático, nociplástico en la nomenclatura actual,
¿Cuál es la diferencia entre el dolor neuropático y neurogénico o eventualmente neuropático y nociplástico? Es que en este último hay una disfunción de la vía. Y esto es lo que nosotros conocemos como disfunción. Estos son los cambios plásticos, que en una persona que percibe dolor por 3 meses o más, se empiezan a instaurar en primera instancia los cambios plásticos tempranos y luego los cambios plásticos tardíos. Pero ¿qué es lo más terrible? De que en el 1% de la población con dolor crónico evolucionan con un cambio plástico que es nefasto. Y este cambio plástico se relaciona en que nosotros los seres humanos tenemos en el asta dorsal de la médula espinal receptores susceptibles de ser estimulados por opioides endógenos, que los vamos a simbolizar con este color. Estos receptores susceptibles de ser estimulados por opioides endógenos básicamente hace alusión a que son receptores susceptibles de ser estimulados por encefalina, dinorfinas, neoendorfinas. Son opioides en donde se considera que cualquier opioide es 50 veces más potente que cualquier medicamento. Y cómo yo estimulo a la estructura que se encarga de liberar estos opioides para poder bloquear la transmisión de un estímulo no efectivo. Es la sustancia gris periacueductal. ¿Y cómo yo estimulo a esta estructura? Gracias al componente cognitivo, sensorial y emocional. Ejemplo, si usted educó a su usuario respecto a por qué le dolía, por lo tanto eso le baja el miedo, la ansiedad, el catastrofismo. Si emocionalmente su usuario tiene una gran alegría, producto de que una vecina o un familiar lo fue a ver y por lo tanto él le mejoró su bienestar en un tiempo, espacio determinado. Si a eso le sumamos que usted hace la mejor terapia desde el punto de vista sensorial, va a contribuir a que se libere una gran cantidad de opioides. Pero ¿qué ocurre en el 1% de la población con dolor crónico? Ocurre que la síntesis de receptores susceptibles de ser estimulados por opioide endógeno disminuye. Por lo tanto, usted puede hacer la mejor terapia desde el punto de vista sensorial, el mejor manejo de tejido blando, el mejor ejercicio terapéutico, puede ser la mejor educación, puede haber involucrado a la familia del usuario. Pero si no tengo la cantidad de receptores suficientes, esos opioides van a estar en la hendidura sináptica y no van a ser capaces de ligar con su receptor y por lo tanto no van a poder bloquear la transmisión del estímulo no receptivo. Y eso ocurre en el 1% de la población con dolor crónico. Aquellos usuarios los cuales yo haga lo que haga, nada les sirve. Y la única forma de detectar si es que se manifestó este cambio plástico tardío que es nefasto para nuestros intereses con un estudio genético. Y así como el 1% de la población con dolor crónico lo padece, un porcentaje menor de la población tiene acceso a ese tipo de exámenes porque se hacen en el extranjero. Y en lo personal tuve una oportunidad en donde hicimos todo lo que se nos ocurrió, nada sirvió. Eventualmente, en el marco de este equipo interdisciplinario, se le sugirió al usuario de que se hiciera este estudio genético en el extranjero, se lo hizo, resultados positivos. Y es parte del 1%. O sea, disminuyó la síntesis de receptores susceptibles a ser estimulados por opioides endógenos que cuando se estimulan, bloquea la transmisión del estímulo no efectivo porque bloquea el canal AMPA, bloquea el canal NMDA, bloquea el canal de cáncer. Básicamente lo que quiero transmitir es que una persona con dolor crónico que lleva más de 3 meses con percepción de dolor de manera persistente va a generar cambios plásticos en el sistema nervioso. Y esos cambios plásticos pueden ser tempranos, del mes 3 al mes 6, o tardíos, del mes 6 en adelante. Los cambios plásticos tardíos involucran cambios genéticos, donde yo voy a sintetizar una mayor cantidad de maquinaria metabólica pronociceptiva. Por lo tanto, se va a potenciar la transmisión de este estímulo no infectivo. Entonces, ¿el problema ahora está en la periferia? No. El problema
ahora está en la médula espinal, está en el sistema nervioso central. Y la única forma de poder incidir a este nivel es intentando estimular la esfera sensorial, la esfera cognitiva, la esfera emocional, que son las dimensiones que están involucradas eventualmente en la percepción de dolor. Para que así las estructuras que tienen un correlato con el componente cognitivo, componente sensorial y componente emocional estimulen a la sustancia gris periaqueductal para que liberen los opioides que van a bloquear la transmisión del estímulo pronoceptivo. Y eso muchas veces requiere cambios conductuales que se deben prolongar en el tiempo para que esto se perpetúe y yo de forma constante libere estos opioides que van a permitir que la persona perciba menos dolor. Entonces uno dirá, ya, pero entonces, ¿y estos cambios plásticos en cuánto tiempo revierten? Por lo menos un año. O sea, la persona tiene que hacer cambios en su calidad, en su conducta de vida. Disminuir la dieta que le genera eventualmente o que implica el consumo de sustancias que son irritantes, que son proinflamatorias. Alejarse de aquello que le genera mucho estrés en la medida que se pueda. Considerar que el medicamento no es la solución a su problema. El medicamento al principio puede ser alto, pero con el tiempo debiese disminuir. Y entendiendo, que después lo vamos a ver en detalle en próximas instancias, que uno de los mecanismos que contribuye a revertir todos estos cambios plásticos es el ejercicio aeróbico, bajo ciertas consideraciones que la vamos a revisar, pero es el ejercicio aeróbico. Ahora, ¿uno cómo puede identificar que existe sensibilización central y por lo tanto que hay cambios plásticos a nivel de la dorsal de la médula espinal? Una forma es identificando si es que existe sensibilización secundaria. No sé si logran intuir a qué me refiero con el concepto de sensibilización. Una baja del umbral. Supongamos que esta es la zona que presenta un daño. Esto se denomina hiperalgesia primaria y podríamos decir que en los primeros 3 meses es normal producto del daño que se generó en esta estructura. Pero si luego de 3 meses la persona comienza a percibir dolor en las zonas aledañas al sitio inicial en el cual se generó la noxa, ya sea mediante un estímulo químico, mecánico, térmico, el hecho que exista una baja al umbral en las zonas aledañas, eso es un indicador de sensibilización central. Y por lo tanto eso nos indica que hay cambios plásticos. Y dependiendo del tiempo, vamos a ponderar si son cambios plásticos tempranos o tardíos. Pero básicamente lo que ocurre acá es que si nosotros consideramos que la percepción de dolor implica de manera implícita que están en juego estructuras que eventualmente se relacionan con el componente sensorial, se relacionan con el componente cognitivo, se relacionan con el componente sensorial, la intersección de estas tres grandes dimensiones da lugar a lo que nosotros conocemos como dolor y por lo tanto, para intentar disminuir la percepción de dolor, nosotros tenemos que generar estímulos que tributen a activar regiones relacionadas con el componente sensorial, cognitivo y emocional. Imagínense que en este minuto existiera una persona que presente crisis de pánico. Esas personas son más lábiles y si empiezan a percibir dolor en alguna estructura, eventualmente podrían pensar que se trata de algo más grave y desde el punto de vista cognitivo empiezan a potenciar esa sensación, ese síntoma, y ese síntoma en función del tiempo se comienza a agravar. Tal como se lo comenté la semana pasada con el dolor de una pieza dental. Cuando uno toma una conducta de asistir a un centro de salud, muchas veces cuando voy llegando al dentista ya el dolor empieza a disminuir. Y en esa misma lógica es que desde el plano cognitivo, para disminuir el miedo,
el catastrofismo. Lo que yo intento hacer es educar a la persona. Y hay percepciones de dolor que son relativamente normales en función de la condición de salud del usuario. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿alguno de ustedes le ha tocado intervenir a una usuaria o a un usuario que tenga una compresión nerviosa? Por ejemplo, que tenga una compresión del nervio mediano en el marco del síndrome del túnel carpiano. ¿Alguno de ustedes ha tenido que intervenir a un usuario que presente esa condición de salud o tenga un familiar que haya tenido esa condición de salud? Camila, Loreto, Pamela, Tamara, Tiare. Diga sí, díganlo en el chat para saber que está ahí eventualmente. ¿Alguno de ustedes ha tenido que... Pamela, ¿puede activar su micrófono, por favor? Hola, profe. Hola, Pamela, ¿cómo está? Bien, Pamela, ¿usted ha tenido esa condición de salud o eventualmente algún cercano o ha tratado a alguien que presente esa condición de salud? no, yo trabajé con personas con túnel carpiano. Perfecto. ¿Alguna vez estas personas que presentaban el síndrome del túnel carpiano le verbalizaron que despertaban del dolor durante la noche? Sí, la mayoría, de hecho. ¿Cómo usted interpreta esa verbalización? ¿Qué valor le da a usted? Si la persona le dice, ¿sabes qué? Yo despertaba del dolor durante la noche. ¿Cómo Mm, interpretaba usted eso? ¿Que O la sea, evolución era buena, que era mala, que era más o menos? yo lo interpretaba como que estaba en etapa más aguda de la patología, pues, más que nada Pues, por cómo empeoraba con el reposo. Entonces, como más que nada eso. pero, por ejemplo, ¿cuántos meses de evolución tenían las personas que usted trataba con esa condición de salud? Es que ahí era variable, porque la mayoría llegaba ya con varios meses de evolución. Cuando O a sea, terapia. podríamos decir que ya presentaba un dolor crónico. Claro, pues, o sea, estábamos hablando igual más de, por lo general la mayoría ya llevaba como más de 3, 6 meses, pues llegaban a consultar cuando ya no podían hacer nada técnicamente. Ya, entonces, 6 meses. Y si la persona alguna le verbalizó que despertaba el dolor, usted me dice que sí, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cómo interpretaría usted eso? Y yo le preguntaría a usted, ¿por qué despertaba esa persona del dolor? ¿Por qué se le ocurre? O sea, yo creo que puede ser porque aparte de lo sensorial, igual está como cognitivo y emocionalmente como más predispuesto al dolor, tal vez. Y si yo le dijera que despertar del dolor en función de esa condición de salud es normal, y que si Sí, yo le explico a la persona por qué despierta el dolor, eso implica que le va a bajar el miedo, el catastrofismo, la ansiedad, y por lo tanto su percepción de dolor en función del plano cognitivo va a disminuir. ¿Qué claro. pasa durante la noche? O sea, primero, ¿por qué una persona con el síndrome del túnel carpiano, y esto es extrapolable a cualquier condición que implique compresión nerviosa, por qué le duele a la persona? Le duele porque esta compresión implica que obstruye el flujo sanguíneo. Por lo tanto, si a esa estructura le llega menos sangre, la sangre permite que ese tejido desarrolle los procesos metabólicos básicos, y si no le llega la sangre suficiente, se produce una micronecrosis, muerte celular. Y eso es lo que irrita estas terminaciones nerviosas libres que van a favorecer que la persona perciba dolor. Pero ahora, ¿qué ocurre con la presión arterial durante la noche, cuando yo duermo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Y si la presión arterial disminuye, ¿aumenta o disminuye la probabilidad de perfusión de ese tejido nervioso que está comprimido? Disminuye. Por lo tanto, durante la noche, yo tengo un segundo factor que eventualmente va a contribuir a que le llegue menos sangre a ese tejido. Y eso genera que la persona como mecanismo de protección despierte.
para que aumente la presión arterial, para que aumente eventualmente el flujo sanguíneo hacia esa estructura y por lo tanto esa micronecrosis disminuya. Eso implica que el hecho que una persona despierte del dolor durante la noche, hay que descartar banderas rojas. Pero a su vez, uno podría, desde el diagnóstico diferencial, hipotetizar que la persona presenta una compresión nerviosa. Y si yo le explico a la persona que el hecho de despertar del dolor durante la noche, producto de su condición de salud que implica una compresión nerviosa, es normal, y que por lo tanto que cuando despierte la persona no piense que implica un agravamiento de su condición, sino que es propio de la condición de salud, debido a estos cambios fisiológicos que ocurren en el día, eso contribuye a que disminuya la ansiedad de la persona, a que disminuya el miedo, a que disminuya esta percepción de amenaza, a que disminuya el catastrofismo, entendiendo este concepto como el peor resultado posible. Y por lo tanto, disminuye la percepción del dolor, porque ya desde el plano cognitivo no voy a estar sobreexcitando a mi sistema desde el punto de vista del miedo y la angustia y la ansiedad que implica no saber por qué me duele. Y es ahí en donde, en muchas situaciones, cuando yo educo a mi usuario en relación al por qué percibe ese dolor o por qué evoluciona de esa manera, logro disminuir el estado de alerta y logro disminuir hasta cierto punto también la percepción del dolor. Y si a eso le sumo los estímulos desde el plano emocional y desde el plano sensorial en función de las terapias que yo voy a realizar sobre ese usuario, voy a contribuir a que en función del tiempo esta percepción de dolor también pueda contribuir. Pero esto que yo acabo de comentar ocurre a nivel medular. Implica que a nivel cortical también existe un mecanismo que lo que hace a nivel del sistema nervioso central, particularmente en la corteza, que básicamente lo que hace es potenciar la transmisión del estímulo pronoceptivo. O sea, tengo tres grandes dimensiones que eventualmente van a generar que la percepción de dolor pueda aumentar. Tengo un mecanismo periférico asociado a la disminución de la variabilidad motora. Tengo un mecanismo central asociado básicamente a los cambios plásticos tempranos y los cambios plásticos tardíos que dan lugar a la sensibilización central, que dan lugar a un bucle de reexcitación en donde, independiente de lo que ocurra en la periferia, debido a que este estímulo pronoceptivo se prolongó por tanto tiempo, que se generó un ciclo que se mantiene en el asta dorsal de la médula espinal y por lo tanto se potencia a este nivel, pero también puedo tener un bucle a nivel cortical que lo que va a hacer es potenciar de que esta percepción del dolor desde el punto de vista crónico se mantenga en el tiempo. Y lo que ocurre a nivel cortical se relaciona con una distorsión de la representación que se tiene del segmento que se percibe como doloroso. Y eso explica, por ejemplo, el dolor de miembro fantasma. Eso explica, por ejemplo, las distonías. Eso explica, por ejemplo, cómo yo debo prescribir movimiento cuando una persona presenta cambios a nivel de la corteza. Pero este apartado de los cambios que ocurren a nivel cortical lo veremos en la próxima instancia sincrónica. Dudas, consultas, preguntas. Reflexiones también se aceptan. Comentarios. Profe, yo tengo una Pensamiento duda. en voz alto. Tiare, pregunte. Porque estaba pensando justo en el miembro fantasma y usted habla del tercer mecanismo que sería este a nivel De la de corteza. corteza, ¿cierto? En Exacto. cambio, y si hablamos de espasticidad o rigidez, ¿también hablaría de un dolor más de corteza? Claro, va a depender del tiempo de evolución, eventualmente, ¿cierto? Porque aquí estamos asumiendo que desde el punto de vista cronológico, cuando la percepción de dolor persiste en el tiempo por un periodo mayor a 3 meses, involucra que existen cambios plásticos a nivel del sistema nervioso central. Y esos cambios plásticos pueden ser a nivel del asta dorsal de la médula espinal
cuando esta percepción de dolor se mantiene por más de 3 meses y llega a 6 meses, 9 meses y a máximo un año, o cambios corticales cuando la percepción de dolor lleva más de un año. Por lo tanto, dependiendo de la evolución, va a ser el nivel en donde se van a manifestar estos cambios. Por ejemplo, cuando analicemos el dolor de miembro fantasma, que eventualmente está considerado en una de las cápsulas, se relaciona a que la región de la corteza que representa el segmento que se percibe como doloroso se distorsiona. Y esa distorsión involucra conexiones aberrantes. Y esas conexiones aberrantes son las que van a condicionar que eventualmente se perciba este dolor de miembro fantasma. Y es por lo tanto que cuando una persona tiene una amputación, lo que se sugiere como tratamiento es que se estimule el muñón remanente con distintas modalidades sensoriales, con texturas más suaves, texturas eventualmente mucho más toscas, con distintos niveles de temperatura, con estímulos de vibración, porque eso implica que yo voy a estimular las terminaciones nerviosas del muñón que le van a decir a mi corteza, entendiendo que esto es una analogía, ¿cierto? Que ese segmento existe. Y por lo tanto yo mantengo la región de la corteza que representa el segmento que ya no existe de manera relativamente estimulado y por lo tanto no se generan conexiones aberrantes que son las responsables de este dolor de miembro fantasma, uno de los responsables, ¿cierto? Y que condicionan incluso la potencialidad de que su usuario utilice o no una prótesis. Entonces, en la medida que yo estimule el muñón remanente, mantengo la agudeza de la corteza en relación a la representación del segmento que ya no existe debido a la amputación, y eso va a impedir que las regiones aledañas invadan esa región. Porque cuando la invaden es cuando se generan, ¿cierto? Eh, esta plasticidad desadaptativa o mal adaptada, que lo único que genera es potenciar la transmisión del estímulo nociceptivo. En términos simples, el hecho de que se distorsione la representación de un segmento va a implicar que se perpetúe el dolor crónico. Y es por eso que cuando analicemos este tercer mecanismo, vamos a analizar algunos contextos bien particulares con imágenes. ¿Qué pasa en una distonía? La distonía del músico o eventualmente la distonía del escritor, la distonía del músico de aquellos sujetos que tocan instrumentos de viento y cómo se generan estas activaciones musculares involuntarias a nivel de la musculatura que rodea los labios y cómo esa distonía genera eventualmente percepción de dolor. ¿Qué ocurre a nivel cortical? Que son distorsiones de la representación por una hiperactividad. Entonces, vamos a evaluar qué ocurre como tercer mecanismo a nivel cortical y eventualmente vamos a evaluar los alcances que tiene eso y por lo tanto cómo yo debiera prescribir movimiento, entendiendo que el movimiento es el input para que cada una de las células sintetice los productos de la matriz y hacer interacción físico-química, permita soportar, transferir y disipar las cargas que básicamente se relacionan con la función de este tejido y que van a permitir que el sujeto se recupere en función del tiempo, ¿cierto? Pero en la medida que yo no me mueva, eso va a condicionar a un deterioro progresivo, no solo por la falta de estimulación de la corteza y la médula espinal, sino que también porque en la medida que yo no me mueva, disminuye la calidad de mis tejidos porque no estoy estimulando la célula que sintetiza el producto de la matriz y a su vez disminuye la variabilidad motora que implica un aumento de la carga y por lo tanto eso condiciona una mayor probabilidad de daño. Más dudas, consultas, preguntas. Comentarios, reflexiones. Pamela. Profe, yo tenía una duda porque igual, por ejemplo, me ha tocado ver casos de fibromialgia, entonces no sé si igual está relacionado con cambios plásticos tardíos también. Perdón, repítame lo que me estaba planteando. En casos de fibromialgia, que igual como, claro, es como un dolor más persistente ya como de muchos años y como que el relato de las personas es como que ya están como acostumbradas a vivir con el dolor. Entonces,
igual como que Exacto. Es que se en genera el caso de la fibromialgia se ha descubierto que existe una predisposición genética. Y esa predisposición genética condiciona de que aumenta la síntesis de la maquinaria metabólica pronociceptiva. Tengo más receptores AMPA, más receptores NMDA, por lo tanto, la transmisión de este potencial de acción pronociceptivo es más permisivo. Canales que antes estaban cerrados ahora están abiertos y canales que antes estaban abiertos ahora están cerrados y por lo tanto eso va a condicionar de que la percepción de dolor sea constante y eso involucra cambios corticales, eso involucra cambios medulares. Pero como dijo Mercedes Sosa, quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón, no todo está perdido. Hay mecanismos que van a permitir modular esta situación y eso es lo interesante. En la medida que avancemos y que veamos algunas intervenciones y que lo crucemos con esta práctica basada en la evidencia que involucra la experiencia externa, que es la experiencia científica o el paper, más la experiencia interna, que es la experiencia clínica y más las preferencias del usuario. En la medida que yo combine estas tres áreas, estas tres dimensiones, voy a lograr una mejor práctica y por lo tanto voy a lograr una mejor intervención que va a contribuir a que los síntomas del usuario disminuyan. Más dudas, consultas, preguntas. Pensamiento en voz alta también. Evidentemente que todo esto es mucho más complejo, pero yo intento desde la didáctica bajarlo para que se entienda y a partir de ahí seguir construyendo el aprendizaje. Pregunte. Si no tiene dudas, si no tiene comentarios, si no tiene reflexiones, manifiéstese en el chat para saber que está ahí. Para que esto no se transforme en una sesión de espiritismo. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? A mí me surgió una reflexión, profe, A ver. con respecto, pero a otra cosa, como para entender, ahora entiendo mejor como el modelo K de control motor que habla como de lo sensorial, ¿Ya? un poco como que ahí lo entiendo mejor por qué inhibe respuesta y genera más movimiento. Exacto. Ahora como que no sé si tiene que ver, pero lo asocié como al modelo control motor de Kabat, que uno trabaja con lo sensorial y claro, y esa rigidez después ya no es tan rígida y permite más el movimiento, más fluido. Ya, y ahí está la clave, porque finalmente el movimiento es lo que te va a solucionar el problema. Si el movimiento es el input, es la señal de entrada para que la calidad de los tejidos se mantenga. Cuando un tejido está inmovilizado, se sabe que el solo hecho que un tejido esté inmovilizado 3 semanas va a involucrar cambios neuromusculares y también cambios en la densidad del tejido óseo. O sea, hay disminución de la mineralización ósea. Y por lo tanto eso impacta en que la calidad del tejido sea menor, que la capacidad de soportar cargas sea menor, que la capacidad de transferir cargas, de disipar cargas sea menor. Y por lo tanto que la probabilidad de que ese tejido se lesione sea mayor. Y es ahí en donde en la medida que nosotros favorecemos la movilidad, vamos a contribuir a que ese sujeto se recupere. Y es por eso que yo les comenté en la clase anterior, un sujeto que tiene o que es secuelado un accidente cerebrovascular, si no se realiza una terapia intensiva durante los primeros 6 meses posterior al accidente cerebrovascular, el pronóstico después de los 6 meses o la capacidad de recuperación es muy lenta. La clave es los primeros 6 meses, para impedir que estos cambios plásticos se perpetúen. Y así entregarle un input que se asocie a recuperar la funcionalidad y intentar que estos cambios plásticos no se manifiesten y que por lo tanto sea mucho más complejo revertirlo en función del estado en el cual ese sujeto quedó producto de esta condición. ¿Más dudas, consultas? Si no tiene dudas ni consultas, díganos en el chat. Profe, pero en el Dígame. caso, no sé, de que fuera, no sé, como este tipo de parálisis cerebral y esta dificultad en el sentido de que genere rigidez Claro, todo y tiene un todo límite. eso. Exacto, a Todo eso tiene un voy límite. después. Porque el grado de deterioro del tejido cerebral eh, no es posible revertirlo, ¿cierto? Todo tiene un límite. Es como cuando ocurre un infarto por miocardio, dependiendo de la extensión del infarto, si
se produce la muerte de una cierta cantidad de tejido cardíaco, no vamos a poder revertir esa situación, independiente de que hagamos la mejor terapia. Todo va a tener un límite. Pero en la medida de que exista cierto grado de funcionalidad, intentar intervenir de forma prematura es la clave para, dentro de lo posible, optimizar el proceso de recuperación. Y si eso lo llevamos a usuarios que eventualmente perciben dolor en un segmento corporal y que no involucra disfunción de la primera motoneurona, por ejemplo, eso va a permitir que ese usuario tenga la probabilidad de recuperarse, por ejemplo, de un síndrome de complejo regional, que antes se llamaba SUDEC. Ahí la terapia intensiva es clave, la movilidad va a ser clave, porque en la medida que yo no haga una terapia intensiva, no voy a lograr recuperar a este sujeto y por lo tanto el deterioro va a ser constante y muchas veces irreversible. Y estos cambios plásticos se pueden revertir, pero involucran cambios conductuales, cambios en distintos planos, incluso en los hábitos de sueño, en la dieta, en la conducta cotidiana. Un usuario eventualmente no saca nada con moverse en un intervalo acotado de tiempo durante el día si es que todo el día está sentado. Es igual a una conducta sedentaria. Por lo tanto, los beneficios del ejercicio durante la noche o durante la tarde no tienen la misma magnitud que si ustedes se están moviendo durante gran parte del día. Y se sabe que, por ejemplo, el ejercicio aeróbico, si yo no lo puedo hacer con miembro inferior, lo puedo hacer con miembro superior. Me va a permitir que se genere neuroplasticidad. No solo plasticidad, la neuroplasticidad se relaciona con que se generan eventualmente cambios estructurales de corto, mediano y largo plazo, e incluso se puede generar neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas. Pero en la medida que avancemos lo vamos a analizar. Bien, colegas, ha sido un gusto eh, esta instancia sincrónica. La idea es que puedan ver las dos cápsulas que les subí y voy a intentar subirle a la brevedad también esta grabación y las cápsulas asincrónicas correspondientes a la semana número 3. Y la próxima semana hablamos sobre el desafío número 1 y eventualmente continuamos con los cambios a nivel cortical que van a favorecer la potenciación de estos estímulos pronoceptivos. Y ya en la semana 4 pasamos a ver la experiencia externa desde el punto de vista de la búsqueda de información científica y que ésta sea de calidad, ¿ya? Sin más que agregar, me despido. Que tengan una buena noche y un mejor resto de semana.